tú puedes ser el superhéroe, tú sigues siendo el cabezón, tú sigues siendo Jaime, o sea, se vamos a ir montando. Y ese tipo de bullying familiar era algo que no queríamos escapar. A divertirse. Primero que nada, muchas gracias por tu tiempo. Ya tuve la oportunidad de ver la película y la disfruté de verdad muchísimo. Entonces, muchas felicidades y muchas gracias por todo. Bueno, gracias. Y me gustaría empezar diciendo que usualmente creo que en el cine de superhéroes el camino del protagonista es muy solitario. Hace un recorrido como muy individual que eventualmente lo lleva a formar parte de un grupo de personas que pueden ser igualmente destacadas. Como que en el camino aprende a ser comunidad. Y algo que yo rescato mucho de Blue Beetle, y creo que se sale justo de esa narrativa que ya hemos visto mucho y que va relacionada con el hecho de que es una película con un personaje latino, con muchos personajes latinos, es que su recorrido nunca es individual, sino que es en comunidad. A mí eso me parece maravilloso y nuevo, y me gustaría saber si esa idea siempre estuvo en el guión y siempre formó parte del desarrollo del personaje. Sí, esa idea siempre fue parte del guión. Nosotros, Gareth Alcocer, el escritor, y yo quisimos hacer hincapié precisamente en eso, en que nosotros como latinos nos podría distinguir de las demás historias que hemos visto de superhéroes. Nuestra experiencia con nuestras familias pues, es bien parecida a la experiencia de Jaime Reyes, y quisimos incluir a la familia desde el principio. La transformación no ocurre en secreto, él no se lo esconde, sino que la familia ya lo ve, ya lo sabe, y como quiera le siguen hinchando las pelotas. O sea que no importa quién tú eres, tú puedes ser el superhéroe, tú sigues siendo el cabezón, tú sigues siendo Jaime, o sea, se vamos a ir montando. Y ese tipo de bullying familiar era algo que no queríamos escapar, queríamos abrazarlo, porque honestamente es lo que nos ha formado a nosotros como somos hoy en día. Claro, claro. Y aparte, a mí me gusta mucho que, no sé, por ejemplo, yo pude entender muchas de esas cosas familiares, pero también detalles muy chiquitos como lo del Big Papa que me dio mucha risa, entonces me parece genial. Es que ellos no salen mucho. Y algo que también me parece muy importante en Blue Beetle, y sí quisiera destacar, y que creo que también marca una enorme diferencia en el género, es el tema de la resiliencia. A mí me parece muy la forma en la que lo hiciste, como muy bello y muy realista, esta parte que es, ahorita no podemos llorar, tenemos que solucionar los problemas juntos, ya habrá tiempo de levantarnos. Y creo que eso, esa parte genera conversaciones que están en la película, que no se tocan a profundidad porque no es necesario hacerlo como migración y demás, pero está muy presente y me gustaría saber qué piensas de eso. Obviamente hay muchos temas que hubiésemos querido tocar y meternos a profundidad. Y lo bueno es que esta es la primera película de muchas. Tenemos tiempo para tocar todos los temas que nos afectan a todos los latinos y al resto del mundo. Pero en esta quisimos tocar un tema, quisimos más enfocarnos en lo que es el personal stake de lo que es la gentrificación, el desplazamiento de las comunidades marginadas, el abandono a las comunidades especialmente de inmigrantes y ¿cómo se dice? Cuando los ven desechables, ¿no? Entonces, que es algo que pues todos podemos entender, que es algo que para mí es bien personal, porque es lo que nos está pasando en Puerto Rico ahora mismo. Y como experiencia, ¿verdad? Ellos pasaron por su propio huracán. Nosotros que pasamos por eso, esa resiliencia, esa mentalidad de que cuando nadie nos puede salvar, ¿quién? Pues entonces encontrarse en uno mismo, encontrar el heroísmo en uno mismo y darse cuenta que eso es contagioso. Y no solamente eres tú, sino es tu familia, no solamente es tu familia, sino es la comunidad. Y entonces la comunidad, solamente nosotros nos podemos salvar. Y esa era la idea y el mensaje que queremos explorar con la resiliencia de estas familias, de todo lo que ellos pasan, todo lo que ellos hacen como quiera, encuentran el heroísmo dentro de ellos mismos para ser superhéroes sin necesidad de superpoderes. ¿Cómo hiciste que hiciera eso? Yo creo que le gusto. Y mencionas una palabra que se me hace muy interesante y es esta de desechables, cuando los seres se consideran desechables, y creo que también va muy relacionado con la figura del villano. Sí. Y toda su backstory y todo el tema de Guatemala y la intervención de Estados Unidos. Me gustaría saber cómo fue que decidiste justamente que el villano tuviera esa historia, porque me parece que es un tema que no se toca jamás.
y es algo que permanece ahí, sobre todo en Guatemala, pero en muchas comunidades latinas. 100%. El impacto del intervencionismo estadounidense en Latinoamérica ha sido el causante de muchos de los problemas que existen ahora mismo. Y hay parte de la historia que es bastante oscura, como lo es lo de la Escuela de las Américas y todo lo que hizo Kissinger y todos los experimentos del neoliberalismo y Milton Friedman y los Chicago Boys, que obviamente no nos vamos a todo eso en la película, pero es que son cosas que no se hablan. Y entonces esa idea de desechar personas que ya explotaste y usaste para lograr para lograr algo personal, masticarlo y escupirlo y dejarlo, es algo que le ha pasado a toda Latinoamérica. Y queríamos que eso fuese representado en los villanos. Tanto el villano, el que perpetra, el que ejecuta esa intervención, como el que lo recibe, y cómo aprender, conocer tu historia, te puede empoderar a poder terminar ese patrón de abuso. Y todo eso son cosas que quisimos explorar en tan poco tiempo. Pero me alegra que me haya hecho la pregunta porque es algo que no se habla. Uno quisiera decir que no se habla lo suficiente, pero es que no se habla, punto. Y si algo puede hacer esta película es crear esa conversación. Sí, abrirla, es lo más importante. Exacto. Pero muchas gracias, Ángel, por tu tiempo. Gracias. Y muchas Excelente gracias. pregunta. Kill my thoughts, stand on my money, don't lose my side.